iniciamos con una presentación del doctor Miguel Ángel Cruz sobre una ponencia que llevó a Chile y que tiene este título y que trata precisamente de la comunicación organizacional. Entonces, nuevamente les agradezco. Pido un aplauso para el doctor que nos está compartiendo su conocimiento. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, voy a empezar diciendo algo, una pregunta, si dado ahora sí que las personas que estamos aquí, quisiera preguntarles antes de iniciar, porque pues para mí quedó claro, fue una ponencia que hice allá, pero de aquí hay unos conceptos clave que me gustaría saber si conocen. Por ejemplo, ¿saben lo que son los estudios organizacionales? Digo, antes de empezar a ver cómo se relacionan. Pues, ¿Tienen idea? No sé si sea como un estudio en cuanto a la función interna en las compañías, empresas, de cómo están estructuradas, o sea, para entender, o sea, ahora sí que es organización. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahí va. Los estudios organizacionales surgen como una, vamos a llamarle necesidad de reconceptualizar lo que es una organización. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué es una organización, ¿qué me podrían decir? Porque todos hablamos de que un negocio es una organización y damos por sentadas muchas cosas, pero ¿qué es una organización? Es un conjunto de personas con un mismo objetivo. Ok, perfecto. Es decir, que las personas son estables, nunca cambian. No. Todo el tiempo cambian. Ok, entonces, si esta persona cambia, la relación que establece con los demás también cambia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la organización, ¿qué es? Esto que estamos hablando nosotros ahorita, de esas interrelaciones entre personas que tienen vínculos unos con otros y que se van moviendo o se van modificando esos vínculos, eso hay un autor que a eso le llama organizing. Sí, tal cual. Y hay otro autor que lo que plantea es que una organización es como si tomáramos una fotografía instantánea de un momento preciso de ese proceso en el que se está reconceptualizando la forma en la que se reúnen varias personas para lograr un objetivo común. ¿Sí? Entonces, los estudios organizacionales lo que nos hacen ver es que no hay dos organizaciones iguales y que por lo tanto no tendríamos que decir, a ver, a esta organización la pude ayudar de esta forma, entonces este método lo voy a generalizar y luego lo voy a aplicar a todas. Eso no funciona. ¿Sí? Entonces, los estudios organizacionales son esos estudios especializados para poder encontrar las particularidades de cada una de estas formas en las que se reúne la gente. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. El programa lo voy a ubicar primero. Es un programa de bachillerato internacional que lo que tiene es que es de alto rendimiento, busca que se pueda, por decirlo así, revalidar el primer año o el segundo año también de una licenciatura en algunas materias. Entonces es un programa muy pesado, pero lo que yo estoy haciendo en ese programa a partir del enfoque es que lo estoy llevando a los estudios críticos en gestión y sobre todo estudios críticos en administración. Ahí hay palabras que ahorita no vamos a ahondar en cuál es una y cuál es otra, pero cuando hablamos de estudios críticos es una perspectiva de la teoría crítica para entender lo que es la administración. Una cosa importante es que esto se hace desde conceptos, es decir, yo voy a dar el contenido de la materia, pero lo voy a abordar desde los conceptos. Por ejemplo, hace ratito dije que las organizaciones iban cambiando y que no se podía considerar a dos de la misma forma. ¿Por qué no? Vamos a pensarlo de esta forma. Hay un autor que se llama Roosevelt Nesbitt. Lo que plantea es que orientales y occidentales tienen formas muy distintas de pensar. Por ejemplo, si en algún momento yo quisiera preguntarles a ustedes qué es más importante en una organización, si la participación individual o la colectiva, ¿ustedes a qué le van más? La colectiva. ¿Ok? Lo que plantea es que los orientales se centran mucho más en esa participación, en cómo puedo participar yo dentro de la colectividad para que esto crezca. Y los occidentales plantean más la participación individual, es decir, yo me tengo que mejorar para crecer yo. Entonces, las formas en las que se tiene que estudiar una u otra organización tienen que ser distintas y tienen que considerar la cultura. Entonces, uno de los conceptos básicos para poder entender, por ejemplo, qué es lo que pasa en esta organización es entender la cultura.
desde la perspectiva cultural, cómo se consideran estas cosas, por ejemplo, ¿sí? O sea, cómo es que se establecen las relaciones en esto. ¿Ustedes creen que construyan o que planeen igual un edificio orientales y occidentales? No. Entonces lo que tenemos que entender es cuál es la cultura bajo la cual se están concibiendo ciertas ideas sobre las relaciones para poder entender qué es lo que están haciendo a esa organización como algo único. Los principios del bachillerato internacional, pues como vemos aquí, es fomentar el entendimiento. Entonces, si yo quiero fomentar el entendimiento, lo primero que quiero es que si yo busco entender, de entrada tengo que saber que yo, persona, soy quien debe entender. Y yo, persona, estoy conformado por una serie de valores desde mi cultura, y que muchas veces lo que voy a tratar de hacer es desde esos valores juzgar a los demás y puedo decir es bueno o es malo, o estás equivocado o estás en lo correcto, pero desde unos valores que mi cultura me dio a mí. Entonces, ¿cómo es que yo voy a entender algo si de entrada no sé cuál es esa perspectiva desde la cual yo estoy viendo? Hace un momento estaba hablando precisamente el maestro Carlos, me hablaba de dibujar una silla en un ejercicio que les hicieron, luego unos pasos para acá y otra, la silla se va moviendo. ¿Cuál es la mejor silla? Pues básicamente lo que tendríamos que decir es desde la perspectiva de quién. ¿Sí? Voy aquí a empezar con una descripción del programa para más o menos entender cómo está. Lo que busca el programa de diploma es, tiene varias materias, hay unas que son centrales, es decir, desde estas se desprenden todas las demás materias. Esta de teoría del conocimiento lo que busca es que se haga una reflexión, lo que les decía, para el autoconocimiento. Es decir, yo puedo decir que, por ejemplo, vamos a plantearlo desde esta forma. Si yo les preguntara qué es el cubismo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué es el cubismo? Corriente artística que ¿qué? ¿Cómo es? Si quisieran describir un cuadro cubista, ¿qué harían? Líneas, rectas tal vez. Bien, ¿qué más? Abstracto. Ok, ahorita vamos a ver si sí o si no, pero bien, ¿qué más? Cada quien tiene un punto de vista diferente, ¿no? Ok. Un cuadro cubista lo que plantea es, por ejemplo, a una persona vista desde el frente, pero resulta que la nariz la tiene a un lado. Es como si estuviéramos viendo a una persona, pero desde todos los ángulos. ¿Sí? Eso implica un conocimiento de distintas perspectivas y al mismo tiempo implica que yo voy a tratar de entender cuáles son esos contornos de perfil, de frente y demás. ¿Sí? Entonces, teoría del conocimiento lo que nos podría decir es que lo que hay detrás del cubismo es un deseo por identificar todos los puntos de vista posibles para poder tener una mayor comprensión. Entonces, si yo le digo a mi hijo, tú tienes que estar sentado, ya sé, esta es muy buena porque es muy yo. Preguntan algo y en lugar de decir mande, contesta uno ¿qué? O dime. Mucha gente que lo puede considerar malo, porque es una falta de respeto, pero si yo digo mande, ¿qué está implicando esto? Que él me va a dar una acción, bueno, Una orden. Ajá, y tú le vas a obedecer. Entonces te estás poniendo a su servicio. ¿Realmente te estás poniendo a su servicio o nada más lo estás diciendo porque sí? Ok, entonces estamos dando cosas por sentadas y nosotros no sabemos. La otra, cortan un pepino y ya saben, le hacen así la puntita para que no esté amargo. Lo hacemos, pero ¿realmente han probado si se le quita lo amargo haciendo eso? Pero lo hacemos. ¿Por qué? Entonces, hay muchas cosas que estamos haciendo y no sabemos por qué. Un caso importante. Ustedes han visto los mapas que hacen, bueno, en la antigüedad en Sudamérica, en Oceanía, que los ponen al revés de como nosotros los conocemos. Busquen los mapas. Lo que se hizo es que cada quien hace un montón de mapas, pero los hacen para aplicarlos a utilidad. Entonces, en Europa se hicieron muchos mapas, porque lo que ellos querían era saber hacia dónde navegaban. Entonces la perspectiva es eurocentrista. Y esa perspectiva eurocentrista pinta al mundo de una forma que si ya ustedes
Han visto hasta en redes sociales aparece Europa mucho más grande de lo que en realidad es y que está puesta para que ellos se pudieran comunicar. La cuestión está en que nosotros seguimos con esa idea. Y de ahí viene una perspectiva que se le llama, bueno, no sé si han escuchado de estudios colonialistas y que ahorita estamos en la descolonización de América y cosas así. Tiene que ver con que nosotros partamos de qué es eso que nosotros mismos nos estamos haciendo para que caigamos en una especie de, ahora sí que de ser esclavos, pero nosotros mismos, porque nosotros mismos nos lo hacemos así. Yo podría sentirme menos ante una persona que fuera más alta que yo, por ejemplo. Porque tengo la idea de que alguien más alto en alguna forma es superior a mí, ¿sale? O alguien que, no sé, que tiene cabello, ¿no? En mi caso. O alguien, o sea, hay un montón de cosas que pueden hacer sentir mal a una persona, pero no es que sean eso, sino simple y sencillamente hay ciertas cuestiones culturales que nos pueden llevar a sentir que somos menos. Ahora, la creatividad, actividad y servicio. ¿Qué es eso? Pues es, en el caso de este programa, tienen que llevar acciones para la mejora social. Es decir, yo tengo que partir de quién soy yo, por qué estoy haciendo las cosas y cuáles son esas reflexiones teóricas en las que yo me estoy basando para decir que esto es la verdad. Y después voy y pongo en práctica ciertas cosas en acción con alguna comunidad y esa comunidad posiblemente me plantee un gran problema. Por ejemplo, yo quiero ayudar a una comunidad, pero solamente asisten a las reuniones para empezar a trabajar mujeres o menores de edad. ¿Qué haces? ¿Cómo les ayudas si no están queriendo participar? ¿Sí? Entonces, tienen que empezar a ver cómo es, desde la perspectiva de gestión empresarial, cómo los convences para que se acerquen y empiecen a trabajar. Y la monografía es una investigación a fondo en algún área. Por ejemplo, hay alguien que hizo un estudio de Samsung y de iPhone. iPhone, él decía que era muy caro y que solamente se basaba en branding. Hizo toda una investigación, empezó a comparar con Samsung y resulta que no salió tan caro porque invierte mucho más en ciertas mejoras y Samsung en otras. Pero es muy distinto y lo que hizo fue una comparativa. Y ya él logró entender que no era solo branding el por qué eran más caros los iPhone. ¿Sí? Pero ya es porque él lo investigó y lo probó. ¿Sí? Entonces es, desde una perspectiva, ¿cómo le hacemos para que esto tenga una mayor significación para mí? Y entonces vemos que la gestión empresarial en este concepto de mejora social está precisamente en la parte de individuos y sociedad. O sea que es una ciencia social. Cuando es una ciencia social, quiere decir que la vamos a estudiar desde una perspectiva social, considerando a las personas como algo primordial. No es los números. Por ejemplo, si nosotros hacemos un árbol de decisiones para poder tomar una decisión en torno a dónde invertir, tengo cuál es el que me va a dar mayor rendimiento. Pero, por ejemplo, si este me da más rendimiento que este, pero este que está aquí, que me da más rendimiento, es en la ciudad de Matamoros, ¿estoy dispuesto a asumir el riesgo de violencia o de lo que hay? Eso no me lo dice el árbol de decisiones, solo viene una perspectiva económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice de la gente? ¿La gente querría irse? Todas estas cosas no se están considerando. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que, dado el cambio constante, si ya dijimos lo que son las organizaciones, que son un proceso en constante cambio, que nos va redefiniendo a partir del cambio y que nosotros vamos también accionando para que los demás cambien, tenemos un dinamismo que también se plasma en las empresas y el conocer cuáles son esos factores internos y externos que nos llevan a los cambios. Y ese dinamismo es una parte vital de este enfoque de gestión empresarial desde los estudios organizacionales. Hace ratito también les dije que lo veíamos todo desde varios conceptos, es decir, desde la perspectiva, les dije hace rato, de cultura, cómo podríamos analizar un caso. Pues bueno, aquí van a ver cuáles son esos conceptos desde los cuales se puede hacer el estudio a cualquiera de los casos, porque todo se hace con estudio de casos. Por ejemplo, si yo les preguntara desde la perspectiva ética, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, Apple, si pone a trabajar a menores de edad a un sueldo de risa, o más bien de llanto, para que nosotros podamos
vivir felices pagando más baratas las computadoras, ¿qué considerarían desde la perspectiva ética? ¿Okay? Pero si lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, de una, vamos a llamarlo así fríamente, de una estrategia en la que se considera solo la utilidad, ¿está bien? No está bien, pero... ¿Ok? ¿Ya ven? Entonces, la forma en la que lo veamos nos ayuda a entender lo que está sucediendo ahí desde varias perspectivas. Es decir, si yo soy muy bueno para ver estas cuestiones éticas y estoy colaborando con otra persona que es muy buena para verlo desde la perspectiva cultural, vamos a tener dos enfoques muy distintos, pero vamos a construir en conjunto algo que no tengo yo solo y que no tiene el otro solo. Entonces, el estudiar casos desde los conceptos nos ayuda a tener una comprensión holística de esa dinámica empresarial. ¿Sí? Y tenemos la otra, el otro concepto que ya habíamos plasmado. Si yo les dijera, por ejemplo, ya les platiqué de Nisbet, pero vamos a ponerlo desde esta perspectiva. ¿Qué es un país? ¿Qué es un país? Ok, padrísimo, ¿verdad? Se supone que todos tenemos una cuestión que nos tiene así como unidos. La pregunta aquí sería, los países en Europa y en América son de distinto tamaño, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esa identidad que los unifica, ¿sale? Que nos hace sentir como que pertenecen a algo, es más fácil conseguirla en un país pequeño que en un país grande? ¿Qué opinan? Por ejemplo, si yo les dijera que en México se critica mucho, por ejemplo, el racismo que hay en México, ¿qué opinan? ¿Sí hay o no hay? Sí. Ok, ¿quién lo critica más? ¿Es criticado por quién? Desde la perspectiva cultural, por ejemplo. Es que depende, por ejemplo, si algo que se considera que es racista en México son las clases, o sea, la división de clases, y obviamente los de abajo se le tiran más a los de arriba. Ahí está. Ahora, cuando hablamos de abajo, arriba, ¿basados en qué? ¿Qué es abajo y qué es arriba? ¿En Pues, dinero? el nivel socioeconómico, o sea, no nada más dinero, puede ser, depende, o sea, porque hay diferentes cosas que te pueden identificar que pertenecen a una cierta, o sea, por ejemplo, el apellido familiar, cómo te conocen. ¿Y quién nos dijo que esto es lo que es valioso para nosotros? ¿La misma sociedad? La misma sociedad, y lo van contrarrestando, lo van fortaleciendo o lo pueden ir cambiando. Entonces, desde una perspectiva cultural podríamos analizar qué está pasando. O sea, ahorita vimos quién nos dijo que tener dinero es lo importante. Porque usualmente cuando decimos que alguien es exitoso, nos estamos refiriendo a que gana mucho. ¿En serio es alguien exitoso? A mí una vez alguien me preguntó, oye, ¿para ti qué es éxito? Pues mira, si yo no puedo tener mis tardes libres para leer, que es lo que me gusta hacer, yo me considero un fracaso. ¿Qué me van a decir? Si es una perspectiva mía. ¿Sí? Entonces, la forma en la que yo analice la empresa, si una empresa es exitosa solo porque hace dinero, ¿dónde quedan las empresas que no buscan eso como un centro? Por ejemplo, el CRIT. ¿Sí? ¿Sería una empresa, un fracaso de empresa porque no da utilidades? Es otro enfoque, ¿verdad? Es otra perspectiva. Pues bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo aquí. Ahora, cuando hablamos de innovación, lo mismo da. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Que creatividad es, se supone que crear algo de la nada, y innovar es tomar algo y hacer la idea. Perfecto. Ahora, si yo te digo que Pineda Cobalín está innovando, pero que está tomando los diseños sin pagar por ellos, dado que son indígenas, ¿qué me dirías de la innovación? Ah, ya viste, entonces lo estás diciendo desde una perspectiva y no desde otra. Puedes analizar el caso, o sea, ¿qué está haciendo ella? Realmente, esto que hablamos de pagar los derechos para el uso, ¿de quién es? Es para pagar derechos de algo que hizo una persona. Tú lo registras y a ti te pagan. Pero cuando esa creación es colectiva,
está hecho el derecho de autor? Desde una cultura de alguien que considera más importante el trabajo de una persona como individuo que de la colectividad. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Es decir, si nosotros realmente queremos entender qué es lo que está pasando con ciertas culturas, hay que abordarlos desde una perspectiva cultural que nos ayude a entender si realmente esa innovación es innovación o está haciendo alguna otra cosa rara. ¿Sí? Aquí me voy a ir un poquito más rápido en términos de que vamos a ver lo de las estrategias, también como otra aproximación, otro de los conceptos. La globalización es otro factor importante y, por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿saben ustedes? No sé cómo se traduce, voy a sonar muy sangrón, pero hay una cosa que se llama triple bottom line. ¿Saben qué es eso? ¿Todos llevan contabilidad? ¿Algo? Ok, tienen hasta abajo del estado de resultados hay una cosa que es utilidad y eso en inglés es bottom line, la parte de esta abajo, ¿sale? Y es solo dinero. Pero hay un autor que se llama, bueno, se apellida Elkington, que lo que plantea es que se deben considerar tres cosas: el dinero, la parte social y la parte ambiental. Entonces, si nosotros nos estamos enfocando a las tres, estamos siendo socialmente responsables. Ahora ahí les va. Si yo soy una compañía aeronáutica y quiero cambiar mi combustible, nada más porque si yo sé que cambio la gente va a ir conmigo, ¿lo estoy haciendo porque soy socialmente responsable o lo estoy haciendo por marketing? Ok, entonces, ¿se puede decir que esta es una empresa socialmente responsable? ¿Solo está cumpliendo la ley o solo está...? ¿Sí? Entonces va más allá. Siempre y cuando nosotros estemos en claro de qué es lo que estamos haciendo y para qué, vamos a ser conscientes de nosotros mismos, de cómo podemos entender a la empresa. No puedes analizarla igual si está realmente ayudando, que si lo que quiere es nada más por branding, jalar más gente, ¿no? Y para eso tiene que cambiar. Una cosa aquí que ya empezamos a ver es ¿qué es esto del entorno empresarial? ¿Quién me puede decir qué es una empresa? Ahorita está de moda el tema de los emprendimientos, demás. ¿Qué es un emprendimiento? Iniciativa. Bien, ¿sí? Es decir, hay un montón de personas que están queriendo hacer un montón de cosas distintas, diversas. Llega alguien o se genera entre el grupo algo en común que quieren hacer, entonces todos se encausan y van hacia allá, ¿verdad? Eso que empiezan a hacer, eso sería un emprendimiento, ¿sale? Por supuesto, desde un teórico, que también son un montón de teorías. Ahora, nosotros, para poder entender estas teorías, tenemos que ubicarnos en cómo nos vamos a acercar a ellas, igual entendidas como distintas perspectivas culturales. Es decir, yo necesito una representación por la cual pueda yo acceder a ciertas cosas, seleccionar cuáles son aquellas que a mí me van a dar esa información o que me van a ayudar a que yo construya lo que necesito entender de ellas para retenerlas y entonces poder tener una mayor comprensión que me ayude a redefinirme a mí. Ahora, nosotros lo estamos haciendo por medio usualmente de la palabra. Y si escribimos la teoría, por ejemplo, vamos a llamarlo así, teoría administrativa, está escrita, ¿no? Hay una persona, se apellida Morín, que lo que hizo es, bueno, vamos a cambiarle sin autores, lo que ella busca es cómo es que se puede analizar desde una teoría literaria la teoría administrativa. Entonces la cuenta como una narración y le hace todo un estudio para contarla como un cuento en el cual las personas que dicen que es la administración científica no es científica porque está queriendo imponer una perspectiva moral. Entonces, ¿cómo es que yo me aproximo a un estudio de una organización? Pues primero tengo que conocer cuál es esa perspectiva desde la cual me voy a acercar y eso es el establecimiento, la representación. Es decir, si yo me acerco con la cultura, ¿cómo es que me voy a aproximar a la organización para entenderla? Selecciono los elementos desde este concepto para poderla entender y lo retengo. Y después me puedo aproximar desde otro concepto y otro y otro y otro y otro. Ahora, ¿cómo voy a armar yo todas esas cosas si lo estoy haciendo solo o con un grupo? Pues hace ratito les hablé de un mapa. Necesitamos un mapa
que nos ayude a armar estas cosas, pero sabiendo que ese mapa va a tener sus limitaciones porque está construido para algo. Si yo hago una teoría de lo que sea, la estoy haciendo partiendo de mis valores, mi punto de vista. Todos sabemos lo que es data, ¿verdad? En inglés es datos, ¿no? ¿Y saben lo que es capta? ¿No? Ok. Si yo les digo que les puedo comprobar estadísticamente que los niños, bueno, vamos a ponerlo así para que no sea como con cuestiones de género, que los hermanos mayores son mucho más listos que los hermanos menores, ¿qué dirían? No es cierto. Ok. ¿Tú eres menor? Sí. Okay. Ahí te va. Yo también, pero ahí va. No sé. Te pongo con tu hermano. Tú tenías, vamos a regresar en el tiempo, tú tenías 6 años, ¿tu hermano cuántos? Tenía 12. 12, perfecto. El mismo día les hago una prueba matemática a los dos. No sé. ¿Quién va a salir mejor? Él. Ok. Para que no haya problema y mantenerlo, a él le volvemos a hacer la prueba y a ti también, pero ahora tú tienes 12. ¿Y él cuántos tiene? 18. Les hacemos una prueba. ¿Quién va a salir mejor? Y así te sigues. Entonces, él es más inteligente, ¿no? Bien. Yo estoy manipulando los datos, o sea, la prueba ahí tiene un error garrafal, pero yo lo estoy haciendo desde ciertos valores. No sé si han visto las clásicas en Facebook de que las personas que tienen más vello en el pecho son más inteligentes. Las personas, no han visto esas cosas, tienen esa clara tendencia y esas son estas cosas. O sea, ¿quién planteó ese experimento? Ese mapa que nos ayuda a guiarnos está hecho bajo un cierto constructo cultural que hace que veamos más importantes unas cosas que otras. Entonces, las herramientas administrativas son esos mapas que nos ayudan a entender a las organizaciones, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones de los mapas o cuáles son esas cosas tendenciosas que tiene cada una de las herramientas. Aquí está uno de los mapas que les decía. Entonces, si nosotros vemos, podríamos decir que esto es Sudamérica, pues aquí ya se convierte en Norteamérica, ¿no? ¿No es cierto? Pues está volteado, aquí ya es Norteamérica. ¿Quién dijo que esto era Sudamérica? Pues, ya ven. Entonces, aquí hay algo que se llama sense making. ¿Qué es? Es cómo construyo yo la realidad. ¿Cómo voy a hacer yo para que esas cosas que están pasando fuera den un sentido común a una colectividad? Y esa colectividad tiene que trabajar en conjunto. En tanto haya esa relación o esa conexión entre los valores, entre lo que pensamos con alguien, esta organización se va a mantener unida. Cuando ya no tengamos esas cosas en común, ya no vamos a estar funcionando como una organización unida. Y eso lo podemos analizar en las organizaciones y en los países. ¿Sí? Pues ahorita nomás ven cómo andamos. ¿Sí? Entonces, si ya dijimos que el organizing es un proceso de cómo se dan las interrelaciones, ¿no creen que si nosotros construimos una fuerte relación en términos de que yo logro ver desde tu perspectiva y desde tu perspectiva este mismo objeto como una colectividad, todos lo vemos desde una perspectiva, desde un concepto distinto y lo vamos reconstruyendo y lo vamos acrecentando, redefiniéndolo para que nos redefina a nosotros? En ese momento nosotros tenemos sense making. ¿No creen que eso podría ser de una organización algo mucho mejor? ¿Algo compartido? Porque nosotros lo que hacemos es que identificamos, una empresa está aquí y está ahí puesta en medio de donde sea, pero a lo mejor no tiene efectos fuera, no tiene efectos a la sociedad. Entonces, esa empresa está destinada a no existir para siempre. Hay un autor, Charles Candy, que plantea la empresa inmortal. Yo, por ejemplo, planteo un caso de una catedral construida en la Edad Media. Yo empezaba a construir la catedral. ¿Cuánto tardaban en construir una catedral? Entonces yo sabía que no iba a estar ahí cuando la terminara, ¿verdad? ¿Por qué la empezaba? Yo no iba a haber terminado eso. Pero sabía que había quienes compartían esa idea conmigo y que la iban a seguir. Entonces el hecho de saber de que algo que yo voy a empezar lo va a continuar otro, le va a dar a esto un sentido de comunidad. Entonces, si yo tengo una organización
que tiene un compromiso con las siguientes generaciones, con la sociedad en la cual está insertada, resulta que vamos a tener un mayor nexo y entonces estos lazos van a estar redefiniéndose y fortaleciéndose cada vez. ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok, entonces, ¿qué es la realidad en este sentido? ¿Qué sería para ustedes? La realidad. Ok. Incluye muchas cosas. Muchas cosas, pero tiene más que ver con cómo te relacionas con los otros, contigo mismo, con el medio. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a establecer estas relaciones, vamos a tener que reconsiderar que las empresas tienen a fuerza para poder existir que generar un impacto social y ambiental. ¿Sí? Pero cada una va a tener una perspectiva distinta. Lo que dijimos es que los mapas ayudan, son para algo. ¿Cómo entendemos nosotros a las empresas? Pues utilizando los mapas. ¿Qué son esos mapas? Son herramientas administrativas, pero que tienen ciertas tendencias. Sí hay que tener en claro que lo que se busca es una forma de crecimiento social a través de las empresas desde esta perspectiva. Entonces, en este sentido, esto se me hace así como, para mí, mágico, porque Mafalda dice todo lo que yo acabo de decir y más fácil. ¿Sí? Necesitamos ser conscientes de cuáles son esas ideas preconcebidas, prejuicios y las teorías, cuáles son las tendencias, hacia dónde van, qué privilegian. Y esto es lo que nos va a permitir acercarnos a nosotros, a esta relación que tenemos con el otro. Y eso es lo que es la realidad, la forma en que vamos construyendo nuestras relaciones con los demás. Entonces son relaciones, no es que esto sea fijo y demás, son cómo me relaciono yo con esto, cómo me relaciono yo con los que están alrededor mío y cómo hago que esto sea mejor para todos. Porque si al que está al lado le va mal, de alguna forma a mí me va a impactar. Entonces yo tengo que buscar que al otro le vaya bien para que me impacte positivamente. Esa es una cosa que se llama responsabilidad social. Todas estas herramientas administrativas son mapas que nos ayudan a entender qué cosas hay en las organizaciones, en las empresas, para su crecimiento y para la relación que van a tener con la comunidad, con la sociedad, con el mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, entendiéndonos, sabiendo cuáles son esas cosas que tienen ciertas tendencias y que no son del todo objetivas, que es lo que busca mucho la ciencia. Y cuando dicen ciencias sociales, muchos pretenden imponer el método científico a las ciencias como un resultado estandarizado. Y no, lo que se tiene que hacer es una aproximación científica en la cual que se pueda comprobar algo, pero entendiendo que cada una de las organizaciones y de estas cosas o entes sociales son distintos. Ahora, cuando nosotros nos vamos a eso, ¿cómo es que esto me ayuda a involucrarme con el medio, con la gente? ¿Cómo hacemos que todos cambien para que todos crezcamos? Y esto lo podemos hacer también mediante una profundización en el conocimiento que ha habido, que es lo que se hace en este caso con las monografías. Y aquí se utiliza mucho en la Anáhuac una cosa muy importante que vimos aquí, las relaciones sociales. Bueno, aquí a los maestros nos dieron un diplomado y tiene que ver muchísimo con cómo es que se va a fortalecer esa identidad social del egresado de la Anáhuac y que es como que el sello característico, la parte social, cómo se relaciona con los demás. Esta parte yo creo que si nosotros la reflexionáramos un poco más, nos haría muchísimo bien, porque nosotros estamos viendo que sí funciona, pero no necesariamente quiere decir que estemos reflexionando sobre cuál es el proceso que estamos siguiendo para que esa relación funcione y mejore. Entonces, vamos a ver que aquí ya les puse lo del CAPTA, que es cuál es esa tendencia con la cual está hecha o con la que está diseñada una información para que se pretenda sea objetiva. ¿Hasta ahorita hay dudas de esto? ¿No? Ok. Si yo puedo relacionar esta relación con cómo me identifico yo, cómo me construyo yo, cómo me construyo con los demás, entonces lo que voy a tener es una retención. Y con eso cerramos lo que les había dicho. Al principio quedamos que el esquema básico era una representación
Después íbamos a tener la selección de la información y al final tenemos la retención. ¿Sí? Pero es por relación. Y nuevamente, ¿qué es eso de sense making? Aquí está, como lo puse yo ahí en el bachillerato, pero yo creo que si nosotros lo hiciéramos aquí como un ejercicio, sería muy interesante saber, por ejemplo, ¿quién no ha hablado aquí? Ah, ya sé. ¿Qué sería para ti, en este sentido, el organizing? Más o menos. ¿Para alguien que quiera participar? ¿Se acuerdan que son cómo se vinculan estos? Tú cuando sales de aquí y te encuentras a alguien de la náhuatl, ¿te sientes identificado con él? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y tú crees que te pudieras sentir igual con cualquier persona? Porque al final de cuentas lo que te identifica es que es un ser humano. Entonces, ¿por qué lo estamos limitando a que solo es el que estudió mi carrera? O el que solo es de Querétaro, o el que solo es de... ¿Sí se fijan cómo estamos fragmentados? Entonces, ¿cómo podríamos aproximarnos a esto para que nuestras relaciones con todos se fortalezcan? Hay que ser conscientes de qué es eso que me está haciendo a mí, que no quiera yo no sé, ¿a quién le podríamos decir? Al chilango, ¿sí? ¿Qué es eso que me está haciendo a mí? Esa parte. Entonces, es ver dentro de mí cómo lo puedo hacer para que mis relaciones con él cambien. Si en una empresa puedo yo lograr que se mejoren estas relaciones entre las personas, ¿no creen que sería más productivo en términos de que para todos sería benéfico? Para la sociedad, para el medio ambiente y demás. ¿Por qué el jefe tiene que mandar a los demás? A lo mejor el que está aquí abajo sabe cosas que no sabe este de acá arriba y que tendría que escuchar. ¿Por qué le hacemos caso a la jerarquía? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde? De la familia. En parte, pero también tiene elementos, por ejemplo, podríamos decir de los reyes, ¿no? O sea, ¿cómo está hecho todo? ¿Por qué seguimos igual? Si te fijas, ahorita las organizaciones ya tienden a ser más horizontales, es decir, todos como iguales, todos participan igual, pero el que no sabe, no participa y entonces queda excluido. ¿Cómo puedes hacer para que esos excluidos, porque hay muchos, se puedan integrar de alguna forma a esta mejora social? Esa es su responsabilidad como estudiantes y sobre todo como egresados de la universidad en la que están. ¿Sí? ¿Cómo mejoramos todo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, entonces, si ya dijimos que todo es en términos de cómo conozco yo, y es a partir de conceptos, más bien, que cómo para mí, desde la experiencia que yo he tenido, el acercarse o el aproximarse a la organización desde algún concepto ayuda para el entendimiento. Ustedes, la verdad, ¿lo han hecho así? A veces. Si se fijan, muchas veces fragmentamos, entonces solo veo desde esta materia. Luego veo la misma, pero ahora desde esta materia. Luego, solo desde esta. ¿Han hecho el ejercicio de que, a ver, desde algún concepto, cómo me puedo yo enfrentar a esto? Por ejemplo, si yo quiero analizar la estrategia de una empresa, ¿creen que se puede hacer desde varias materias? Y eso es un trabajo como también individual. Yo se lo recomiendo. En serio, yo he visto que funciona y que da una comprensión mucho más amplia de lo que normalmente estamos nosotros teniendo. ¿Sí? Bueno, pues esto fue mi reflexión en torno a lo que son los estudios organizacionales, cómo es que se puede identificar esa particularidad desde una aproximación por conceptos. ¿Sí? Pues eso es todo.